Donde la incidencia todavía no ha empezado el descenso es entre los menores de 11 años, con diferencia el colectivo con más contagios, 5.700 casos por 100.000 habitantes. Y según los últimos datos, su vacunación avanza a diferentes velocidades. Hay hasta 50 puntos de diferencia entre la comunidad que más ha vacunado, Galicia, y la que menos, Baleares. De media, la primera dosis ha llegado en España al 54% de la población infantil. Claramente tenemos muchos deberes por hacer a la hora de mejorar la cobertura en algunas comunidades autónomas y seguir siendo muy transparentes y muy claros de que las vacunas son seguras y que están recomendadas y que por lo tanto la gente debe ir a vacunar a sus niños. Las diferencias de cobertura vacunal podrían deberse a varios factores, algunos estadísticos. Mucha población flotante, alguna de esa población flotante, en concreto 45.000 personas, se han vacunado en otras comunidades autónomas, pero siguen en nuestro denominador y no figuran como vacunados en Baleares. Los contagios infantiles en Navidad podrían haber tenido también algún impacto. Así que habrían impedido que se vacunasen o habrían pospuesto la posibilidad de que se vacunaran. Se apunta a que algunas comunidades han vacunado en colegios y podría haber ayudado, aunque los expertos reconocen que ninguna razón es realmente concluyente. La Rioja vacuna en colegios y está 20 puntos por debajo de Galicia, que no lo hace. La actividad económica consolida su rebote en 2021, aunque pierde fuelle en sus últimos 3 meses. Tras un repunte de algo más del 2,5% en verano, en el cuarto trimestre se queda en el 2%. Datos que apuntan a un optimismo moderado. Un optimismo, ¿por qué? Pues porque la economía está rebotando, la recuperación se está confirmando. En el último tramo del año, la inversión y las exportaciones han tirado del carro y, sobre todo, compensado un bache inesperado. Las malas noticias vienen del consumo privado, lastrado por la inflación, que es la gran amenaza en este momento en la economía española, sencillamente porque merma el poder adquisitivo de las familias, reduce su capacidad de compra. El crecimiento anual del 5% se queda lejos de lo que tenía previsto el Gobierno, algo que critica el PP. El crecimiento económico está en marcha y eso sin duda es una buena noticia para España en su conjunto. Ha quedado en evidencia la mentira del Gobierno. España todavía no ha alcanzado los niveles de actividad económica previos a la pandemia. Tampoco Alemania, que creció un 2,8% en 2021 tras sufrir un frenazo en los últimos 3 meses del año. En contraste, ya en niveles pre-COVID, Francia cosechó su mayor tasa de crecimiento en 52 años, del 7%. Primer día de campaña, el candidato socialista Luis Tudanca se ha reunido con uno de los sectores que más le preocupa, el sanitario. Hace falta una nueva política sanitaria que incremente el presupuesto de la atención primaria. Y acusa a Mañueco de inactividad y de no cumplir sus promesas, como la de la construcción del Hospital de Aranda. 5 legislaturas prometiéndolo. ¿Quién les va a creer ahora? Podría presentarse a estas elecciones con el mismo programa electoral de 1987 y no se notaría nada. El candidato socialista quiere poner el foco en los problemas de la región y acusa a Mañueco de evitar hablar de Castilla y León para buscar la confrontación con Sánchez. Críticas que hacen también pesos pesados del partido que estos días se despliegan por la comunidad. Se limita a acusar al presidente del Gobierno de España de todo lo que él no hace, de todo lo que él no asume, de todo lo que él no gobierna. Los populares centran sus ataques en Pedro Sánchez y no en el candidato socialista. Yo no tengo ningún problema con Pedro Sánchez. Quien tiene un problema con Castilla y León es Pedro Sánchez. Mañueco asegura que el presidente del Gobierno les ha ignorado y despreciado en todos los asuntos importantes, como en los fondos europeos. Hoy el candidato popular pide unir el voto de centro-derecha. Es necesario concentrar el voto en el Partido Popular para que haya estabilidad política en nuestra comunidad autónoma y para que haya, como digo, ese gobierno en solitario que creemos que es necesario para nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, pero que también es necesario para nuestro país, para España. Pero no aclara si pactará con Vox. Francisco Igea le exige una respuesta. Si va a apostar por la intolerancia, si va a apostar por quienes generan el odio y el enfrentamiento, o no va a tener trato con ellos. Pero lo tiene que decir. Y para impedir que el Gobierno dependa de los extremos, pide el voto Ciudadanos en su spot electoral. Pero si no te fías de ellos... Entonces, cuenta con nosotros. En Traspinedo, en Valladolid, siguen buscando a Esther López. La Guardia Civil
Revisa las cámaras de seguridad, las imágenes del restaurante donde estuvo la noche de su desaparición. En los últimos días, los investigadores han buscado pistas en el coche del sospechoso y han rastreado la zona con perros, drones y buzos. Mañana se ha organizado una batida. Fuego de artillería cerca de Ucrania, lanzacohetes en la región de Moscú y ejercicios navales con fuego real. Rusia aumenta sus maniobras militares mientras elabora su respuesta a la negativa de Estados Unidos a frenar la expansión de la OTAN. Washington dice ahora que enviará paracaidistas a Europa en caso de que el Kremlin ordene invadir Ucrania, y la OTAN confirma que está preparada para aumentar todavía más su presencia en el este de Europa y evitar cualquier malentendido por parte de Rusia, ha dicho su secretario general, sobre la resolución de la OTAN. En otro plano, siguen los esfuerzos diplomáticos para evitar que estalle el conflicto. Para medirse en un conflicto, lo primero que hay que hacer es contar amigos. En el bando de Ucrania, Estados Unidos siempre enfrentado a Rusia y Reino Unido, los dos con apoyo armamentístico. También la Unión Europea, pero con distintos niveles de compromiso. Han dicho sí a la ayuda militar España, Francia o los países bálticos. Alemania, sin embargo, ha dicho no. Su posición tiene mucho que ver con el gas. La mitad del que necesita viene de Rusia. Compaginar a la vez una posición claramente decidida frente a Rusia con unos intereses económicos y empresariales y sobre todo energéticos. Las relaciones comerciales mandan mucho. Hace 2 días Putin se reunió con la élite empresarial de Italia para decirles que los mejores negocios se hacen en tiempos difíciles, y ahora prepara otra reunión con empresarios alemanes. Hungría no quiere apoyar a Ucrania, con quien mantiene tensiones por el gas. Con Putin están al 100% Bielorrusia, que en caso de guerra ya ha dicho que intervendrá, y Serbia, que ya mandó tropas en 2014 a Crimea. Pero su gran aliado es China, que piensa en su propia guerra comercial y económica frente a Estados Unidos. Ucrania a China no le importa en absoluto, más que en los problemas que pueda crear a Rusia frente a esta amenaza de Occidente. Los motivos para elegir bandos son diversos y de ellos depende el orden mundial. Es el hombre del momento, el que copa todas las portadas. Stephen Breyer, uno de los 9 jueces del Tribunal Supremo, uno de los 3 progresistas, se retira. ¿Por qué es una de las noticias del año en Estados Unidos? Porque ahora Biden puede elegir a su sustituta y cumplir esta promesa. Nombrar por primera vez a una mujer negra como jueza del tribunal. El cargo es vitalicio. Un juez del Supremo puede decidir durante décadas sobre el aborto, las armas o las grandes reformas. Estos días el tribunal está bloqueando las normas de Biden para obligar a vacunarse. Elegir a un magistrado del Supremo es uno de los mayores legados de un presidente. Donald Trump consiguió nombrar a 3 conservadores, cambió la mayoría ideológica del tribunal y seguramente la historia. Ahora esa mayoría conservadora va a decidir sobre el derecho al aborto. Breyer tiene 83 años y se retira justo a tiempo para que los demócratas puedan votar a una sucesora progresista ahora que tienen mayoría en el Senado. En las elecciones legislativas de noviembre pueden perderla. Comienza ahora la gran batalla para elegir sucesora. Biden se da un mes para proponer a su candidata. Los demócratas tienen una mayoría ajustadísima en el Senado y no pueden dar ni un paso en falso. Si lo consiguen, para Biden será una victoria más que necesaria, después de un año en que muchas de sus promesas siguen sin cumplirse y su popularidad ha caído en picado. Hui Chen lleva años trabajando en Pekín, pero como la mayoría de personas que viven en la capital no es de aquí. Con los Juegos de Invierno, la epidemia ha vuelto a Pekín y el gobierno recomienda no salir si no es necesario. Así que he decidido no irme a casa y pasar el año nuevo aquí, nos cuenta. Es el segundo año nuevo que pasará lejos de su familia, aunque está recién casado y sus padres aún no conocen a su mujer. El rebrote de COVID en Pekín antes de los Juegos Olímpicos está alterando los planes de millones de personas en China para el Año Nuevo Lunar, las vacaciones más importantes del año. Las autoridades extreman los controles sanitarios y recomiendan no viajar, pero no lo prohíben. Por eso, estaciones, carreteras y aeropuertos tienen estos días mucho movimiento. Ya llevo 3 años sin volver a casa en Año Nuevo. Quiero ir a ver a mis padres, nos dice con prisa esta chica de Heilongjiang.
Preguntamos a los viajeros si no temen quedarse confinados en su pueblo o ciudad. Allí no hay contagios, nos dice este señor de Henan. Entre el 17 de enero y el 25 de febrero se esperan 1.180 millones de desplazamientos en todo el país, un 35% más que el año pasado. Lejos todavía de los 3.000 millones de viajes que se hacían antes de la pandemia. Aún así, es el mayor éxodo del planeta.